Muy buenas a todos y cordial saludo. A continuación, vamos a manejar un sistema eh, por procesos para la elaboración de un producto X. ¿Sí? Como parte de nuestra formación, recomendamos ver el video anterior que corresponde a la elaboración de un sistema de costos por proceso, pero solamente con un solo proceso. A continuación, vamos a tomar como ejemplo la compañía XYZ, que para la fabricación de un producto maneja dos procesos consecutivos. El proceso 1 y el proceso 2. Como variables tenemos que tiene una pérdida normal de unidades en el primer proceso. No tiene inventario inicial de productos en proceso. Y los materiales usados fueron única y exclusivamente en el primer proceso. Lo que indica que en el proceso 2 no hay adición de material. Su costeo es al promedio. Dicho eso, lo primero que tenemos que hacer es analizar el informe de cantidad de producción, porque en base a él es que nosotros vamos a elaborar el informe de costo de producción, o sea, este informe que ustedes ven en la parte de abajo. En el primer proceso tenemos que no recibimos del proceso anterior nada, no tenemos retenidas, terminadas y retenidas de procesos anteriores nada, pero tenemos unas unidades que se comenzaron el 1 de enero. Esas unidades corresponden a 35.000 unidades. De esas 35.000 unidades que están ahí, 30.000 fueron terminadas y transferidas al siguiente departamento. 4.000 quedaron en procesos y 1.000 se perdieron en la producción. ¿Listo? Una pérdida normal que se da en producción. Más adelante vamos a ampliar algunos conceptos sobre esas pérdidas en producción. Para un total de 35.000. 35.000 que concuerdan con aquellas unidades que entraron a producción, ¿cierto? 35.000 aquí, 35.000 aquí. Muy bien. ¿Qué pasa con las 4.000 que están en proceso? De las 4.000 que están en procesos, recibieron por material directo el 100%, recibieron por mano de obra un 50% y recibieron por costo indirecto de fabricación un 50%. En el proceso 2, recibimos las 30.000 del proceso anterior, que tenemos aquí en terminadas y transferidas, recibimos las 30.000, pero terminamos 20.000, se terminaron 20.000. Terminadas y retenidas quedaron 5.000 y en proceso quedaron 5.000 unidades. Esas 5.000 unidades que quedaron en proceso no recibieron material, pero ya tienen incorporados un 40% de mano de obra directa y un 40% de CIF. Ese total que está ahí es la suma de esto que está aquí. ¿Sí? Si sumamos todo esto que está aquí, nos da un valor total de 30.000. Estas 30.000 deben concordar específicamente con estas que están en la parte superior. ¿Listo? Voy a ponerlo aquí para remarcarlo, que deben concordar esas unidades, ¿cierto? Voy a remarcarlo aquí en rojo, 30.000 y 30.000. Listo. Dicho lo anterior, comenzamos con el informe de costos de producción. El informe de costos de producción es hallar en base a las unidades que están en la parte superior los costos unitarios. Entonces digamos que la primera parte corresponde a costos por distribuir del proceso anterior. Recibidas en el periodo tenemos 0, ¿cierto? Porque no nos aparece nada en la parte superior. Y de este proceso tenemos una incorporación de materiales. Como costo adicional, como dato adicional de nuestro ejercicio, tenemos que en el proceso 1 se recibieron 19.550 de materiales, de mano de obra 9.600 y de costo indirecto de fabricación 8.000, que corresponden a 37.150. Eso se recibió en el proceso 1. En el proceso 2 se recibieron mano de obra directa por 6.750, CIF por 5.400 para un total de 12.150. Con estos datos, vamos a tomar estos datos que están aquí en la parte superior y los vamos a trasladar aquí al informe de costo de producción. Esos datos que están en la parte superior los voy a trasladar aquí al informe de costo de producción para tener una relación más cercana, digamos, para poder relacionar mejor los conceptos.
Entonces tenemos lo siguiente. De este proceso, del proceso 1, recibimos por materiales ¿cuánto? Recibimos 19.550. Por mano de obra directa, recibimos para este proceso 9.600. Para CIF, recibimos para este proceso, recibimos 9.800. Para un total de 37.150. Listo. Tenemos entonces este proceso con 37.150. Lo que voy a hacer es colocarle unos bordes inferiores aquí, ¿sí? Para, digamos, cerrar el informe total. Y tenemos, vamos a agregarle otra columna en la parte inferior que diga total proceso anterior más este proceso, más este proceso. Vamos a llenarlo así. Vamos a dejarlo por ahora así y hasta ahora nos quedamos ahí. Esto es igual entonces a esto, porque no recibimos del proceso anterior nada. Listo. Vamos entonces ahora a la distribución de los costos. En la distribución de los costos tenemos que tenemos unas unidades que fueron terminadas y transferidas en el proceso 1. En el proceso 1, ¿cuántas fueron terminadas y transferidas? 30.000, ¿cierto? Terminadas y transferidas 30.000 unidades. Muy bien. ¿Qué tenemos a continuación? Tenemos a continuación que hallar el costo unitario por materiales para luego saber a cómo nos sale la unidad. Muy bien, entonces por el proceso 1, para hallar el costo unitario por materiales, tenemos que 30.000 ya recibieron los materiales, ¿cierto? 30.000 ya recibieron los materiales, 30.000 unidades ya recibieron los materiales, y de las que están en proceso ya ha recibido el 100% de los materiales, ¿cierto? Para un total de ¿cuánto? Para un total de 34.000. Ese valor que está ahí corresponde a las unidades equivalentes. Luego lo que tenemos que hacer es tomar, para calcular el costo unitario, tenemos que tomar, esto es igual a los materiales entre las unidades, ¿sí? Eso me da ese valor que está ahí, 0.58. Vamos a calcular el segundo, que es por mano de obra directa. Por mano de obra directa, las 30.000 que están terminadas recibieron el total de mano de obra directa. Ya recibieron el total de mano de obra directa. Y de las 4.000 que están en proceso, solamente el 50% ha recibido mano de obra directa, lo que equivale a 2.000. Eso me da un total entonces de 32.000 unidades, ¿cierto? 32.000 unidades. Esas 32.000 unidades, lo que voy a hacer es que voy a tomar la mano de obra directa, el costo total por mano de obra directa, entre el número de unidades que calculé aquí anteriormente. Eso me da exactamente 0.3. Listo. Vamos a calcular el CIF. Vamos a calcular por CIF. Por CIF, las terminadas y transferidas todas ya han recibido el CIF. O sea que ya tengo 30.000 aquí, ¿cierto? Tengo 30.000 aquí. Y lo que voy a hacer aquí es hacer la sumatoria. 30.000, ¿sí? Y de las que están en proceso, solamente 2.000 han recibido CIF. Para un total de ¿cuánto? De 32.000. Que es, estos 2.000 es el 50% de los 4.000 que están aquí, ¿cierto? 4.000 por el 50%. Entonces lo que voy a hacer es que voy a calcular el valor total por CIF entre las 32.000 unidades. Eso equivale a, vamos a redondearlo aquí, 0.25. Dicho lo anterior, tenemos lo siguiente. Tenemos entonces que la suma de estos costos unitarios dan 1.125, la suma total. ¿Para un total de cuánto? Para un total de 1.125. Listo. Muy bien. Este señorito que está aquí, este señor que está aquí,
es el valor unitario del producto. Muy bien. Ahora, ¿cuántas unidades fueron terminadas y transferidas? 30.000, ¿cierto? Terminadas y transferidas fueron 30.000 unidades. ¿A cuánto equivalen entonces esas unidades terminadas y transferidas? Tengo que tomar entonces, esto es igual a las 30.000 unidades terminadas y transferidas por el valor del costo unitario. Eso me da 33.750. 33.750. Terminadas y retenidas, pues terminadas y retenidas no tenemos nada, ¿cierto? Así que vamos a dejarlo quietecito ahí. Terminadas y retenidas no tenemos nada. Vamos a darle quietecitas. Y en proceso sí tenemos, en proceso, ¿cierto? En proceso sí tenemos 4.000 unidades en proceso. Mírenlas, aquí están las 4.000 unidades en proceso. ¿Sí? Entonces, en proceso tenemos por materiales. Tenemos entonces por materiales que de las 4.000 han recibido material. Y eso lo vamos a multiplicar por el precio unitario. ¿Sí? Este es el cálculo de las unidades equivalentes por el precio unitario. Eso me da 2.300. Por mano de obra directa, ¿cuántas tenemos? Recuerden que por mano de obra directa solamente de las 4.000 que están en proceso, solamente 2.000 han recibido mano de obra directa. Entonces eso lo multiplicamos por nuestro costo unitario hallado anteriormente y eso nos da un total de 600. ¿Sí? Eso nos da un total de 600. Ya voy a redondear aquí estas cifras porque nos puede dar problemas más adelante. Listo, 600. Listo. Por CIF tenemos que de las que están en proceso solamente 2.000, que es el 50% de las 4.000, han recibido CIF. Eso lo multiplicamos por el valor unitario de los CIF. Del proceso anterior, pues no tenemos nada. Vamos a dejar esto en 0. ¿Sí? Voy a copiar este mismo formato aquí para dejar esto en 0. Y por costo adicional de unidades perdidas tenemos 0 para el primer proceso. ¿Para un total de cuánto? Para un total entonces, si sumamos todo esto, el total nos debe dar 37.150. Valor que concuerda exactamente con el valor que tenemos aquí arriba. ¿Cierto? Valor que concuerda con el valor que tenemos aquí arriba. Mírenlo aquí. 37.150. Están distribuidos aquí. 37.150. Muy bien. Dicho eso, o dicho lo anterior, procedemos entonces a llenar el proceso 2, que corresponde a, digamos, un proceso adicional que se dio para la elaboración de ese producto. Dicho lo anterior, tenemos unas unidades recibidas en el periodo, ¿cierto? Tenemos unas unidades recibidas en el periodo que fueron las terminadas y transferidas del proceso anterior, que fueron por valor de 37.150. 37.150, aquí están. Estas que fueron terminadas y transferidas, que están aquí, son estas mismas que aparecen acá. ¿Ven? Son las mismas que aparecen acá. Entonces, el costo unitario, claro que sí lo tenemos. También tenemos el costo unitario. ¿Cuánto es el costo unitario del proceso anterior? Bueno, 1.125. A eso equivale ese valor que está ahí, ¿cierto? Vamos a guardar aquí. 1.125, que corresponde al valor unitario del producto del proceso anterior. O sea, este valor que está aquí. ¿Lo ven? Muy bien. Seguimos. Costo adicional por unidades perdidas. Eso se da en el primer proceso, así que no lo vamos a llenar aquí en este. Pero de este proceso sí vamos a calcular por materiales cuánto corresponde. Por material, por CIF y por mano de obra directa. Por materiales, recuerden que por materiales para este proceso no tenemos absolutamente nada porque no hay adición de materiales. Miren, proceso 2 no hay nada de adición de materiales. Pero por mano de obra directa sí se adicionaron unos costos que fueron iguales a este por mano de obra directa, es decir, 6.750.
y se adicionó un costo más de por costo indirecto de fabricación, que son 5.400. Y listo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Hallar los costos unitarios. Vamos a hallar los costos unitarios del segundo proceso. Ya tenemos del proceso 2 aquí, vamos a hallar los costos unitarios del segundo proceso. Lo que voy a hacer es que voy a copiar esto mismo aquí en la parte de abajo para que nos quede del proceso 2 el cálculo de los costos unitarios. Entonces tenemos, voy a borrar aquí. Tenemos entonces, por el proceso 2, tenemos por materiales, no tenemos nada porque no hay adición de materiales. Por mano de obra directa, tenemos 6.750. ¿A qué corresponden esas 6.750? Corresponden, si nos vamos al proceso 2, corresponden a 20.000 que fueron terminadas y transferidas, ¿cierto? 20.000, lo voy a colocar aquí en la parte de abajo, 20.000 unidades que fueron terminadas y transferidas, corresponden a 5.000 que fueron terminadas pero están retenidas, y corresponden al 40%, de los 5.000 que están en proceso, que corresponden a 2.000. Vamos a colocarlo aquí. Que corresponden a 2.000. Bueno, esto no va, esto va en cantidad. Es decir, para una cantidad de unidades de 27.000, ¿cierto? 20. Por CIF tenemos que ya las 20.000 han recibido el total de CIF. De las 5.000 que están terminadas y retenidas, también ya recibieron CIF. Y de las que están en proceso, solamente el 40% recibió CIF, es decir, 2.000 unidades. 2.000 unidades. ¿Para un total de cuánto? Para un total de 27.000. Listo. Una vez tenemos eso, lo que vamos a hacer es calcular entonces el valor de los costos unitarios. El valor de los costos unitarios entonces es igual a 6.750 entre los 27.000 de mano de obra, que calculamos las unidades equivalentes, ¿cierto? Eso nos da exactamente 0.25. Vamos a copiar el formato para que no nos dé 0.25. ¿Qué hice aquí? Tomé los 6.750 que fueron incorporados al proceso 2, ¿cierto? Por CIF, y los dividí entre sus unidades equivalentes, ¿cierto? 20.000 que fueron terminadas, 5.000 que están retenidas y 2.000 de las que están en proceso. Listo. Vamos a calcular por CIF. Vamos a calcular por CIF. Lo anterior correspondía a mano de obra directa. Vamos a hacer el cálculo por el CIF. Por el CIF entonces es igual a las 5.400 entre 27.000. Eso me da 0.20. Para un total de ¿cuántos? Bueno, esto me debe dar un total aquí de 2.150. Lo que voy a hacer es que voy a cerrar en la parte de abajo. Voy a hacer un cierre aquí. Y voy a sumar estas dos unidades que están aquí a ver cuánto equivale el producto. 0.45. Listo. Voy a cerrar aquí en la parte inferior. Voy a cerrar aquí en la parte inferior. Y tenemos lo siguiente. Total del proceso anterior más este proceso. Tenemos igual entonces a las 33.750 del proceso anterior más 12.150 de este proceso, para un total de 45.900. ¿Cuánto tenemos por el valor unitario? El valor unitario es igual a 1.125 que se recibió del proceso anterior más los calculados en este periodo, para un total de
para un total de 1.58 o 1.575. ¿Listo? Si lo queremos dejar así. ¿Cuántas unidades fueron entonces terminadas y transferidas? Terminadas y transferidos fueron un total de 20.000 unidades. Pero esas 20.000 unidades terminadas y transferidas, 20.000 unidades que fueron terminadas y transferidas, las voy a multiplicar por su nuevo costo unitario, es decir, por 1.575. Eso me da un total de 31.500. De este proceso 2 hay unas unidades que están terminadas y retenidas. Es decir, que fueron 5.000 unidades que están terminadas y retenidas. Eso lo voy a multiplicar por su nuevo valor unitario y eso equivale a 7.875. Listo. En proceso, entonces, ¿cuánto tenemos entonces aquí en proceso? En proceso tenemos que por materiales, no tenemos nada por adición de materiales. Voy a copiar el formato aquí, un momentico para que nos den pesos. No tenemos nada por adición de materiales, pero por mano de obra directa sí tenemos. ¿Cuántas tenemos por mano de obra directa? Recuerden que por mano de obra directa, de las 4.000 que están en proceso, solamente 2.000 han recibido mano de obra directa. Eso lo voy a multiplicar por el costo unitario de este proceso y eso me da un total de 500. Luego calculo los CIF. Los CIF es igual a 2.000, que es el 50% de las unidades que quedaron en proceso, por su costo unitario, que fueron 0.2, es decir, 400. Del proceso anterior, entonces tenemos, claro que tenemos del proceso anterior, tenemos ¿cuántas unidades del proceso anterior? Tenemos del proceso anterior 4.000 unidades que quedaron en proceso y tenemos 1.000 que quedaron que fueron pérdidas en producción. Esos costos ya fueron absorbidos por el primer proceso, ¿cierto? Sin embargo, lo que va a hacer es que van a pasar al segundo proceso, pasan al segundo proceso para llevar un control de ese proceso anterior. Entonces, del proceso anterior quedaron ¿cuántas en producción? Quedaron 4.000 en producción, ¿cierto? Por un costo unitario en ese momento que era de ¿cuánto? De 1.125. Eso me da un total de 4.500. ¿Sí? Las absorbe este proceso, ¿cierto? Un costeo por absorción, tal. Y el costo adicional de unidades perdidas corresponden a ¿cuánto? ¿Cuántas fueron las unidades perdidas? Las unidades perdidas fueron 1.000 unidades que se perdieron, pero su costo en ese momento correspondía a 1.125. ¿Sí? Para un total de ¿cuánto? Vamos a mirar ese total de ¿cuánto? Para un total, si hago la suma total de esto, esto me debe dar 45.900. 45.900. Aquí están, 45.900. Voy a suprimirle un poco los 45.900. Y listo. Este es un sistema de costos donde se emplean dos procesos. Dicho lo anterior, espero que practiquen con este pequeño ejemplo, ¿sí? Y que puedan de pronto despejar algunas dudas con respecto a eso. Dicho lo anterior, nos vemos hasta la próxima. Adiós.